Buenas tardes, estamos en este segundo programa del Ojo Austral, aquí por Bernal TV. Y como todos los jueves, vamos a reflexionar sobre aspectos que hacen a la geopolítica del Atlántico Sur y esta mirada bicontinental de nuestro país. Hoy nos acompaña Natalia Medina, que dejó su rol de productora para estar en la conducción de este programa. ¿Cómo te va, Natalia? Buenas Muy tardes. bien, muchas gracias, qué lindo acompañarte. Bueno, vamos a la primera entrevista, ¿te parece? Sí, cómo no. De Gabriel Fernández Gasalla, que se lo hace al doctor Marcelo Montes sobre geopolítica rusa y el Atlántico Sur. Bueno, Marcelo Montes, el doctor Marcelo Montes, te damos la bienvenida a El Ojo Austral para analizar un tema del cual vos sos un experto, un especialista, un referente en temas de política internacional de la Federación Rusa. Tenés una vasta experiencia académica y entonces creíamos que eras nuestro especialista apropiado para justamente indagar un poco en los fundamentos del interés que tiene Rusia y que ha tenido históricamente en los mares del sur, en lo que nosotros llamamos Atlántico Sur, Antártida e islas de los mares del sur, ¿no? Y sabemos que hay un antecedente histórico muy importante, que es la misión de von Bennigsen, un marino ruso de origen estonio, allá por 1819-1820, al que se le atribuye el descubrimiento de la Antártida o un avistaje que digamos, se podría considerar como el primer descubrimiento oficial del continente, ¿no? Antártico. Entonces, te decía, nos interesaría conocer de tu parte, ¿cuáles son los fundamentos geopolíticos de la Federación Rusa hoy, de lo que fue el Imperio zarista en el pasado y la Unión Soviética en esa región del planeta? Bueno, gracias por la invitación. Un detalle interesante es que tanto von Bellinghausen, Fadei von Bellinghausen o Fabien von Bellinghausen, pertenecía a una pléyade, a una élite muy interesante, aristocrática, que se formó en Kronstadt, la Academia Nacional Naval de Kronstadt, el viejo imperio zarista, a la cual también pertenecía Iván Krusenstern, que fue el primer ruso que circunnavegó entre 1803 y 1808, tal vez tardíamente, visto desde la perspectiva de Elcano y Magallanes, ¿no? Pero para los rusos fue sumamente importante ese viaje, digo, entre 1802, 1803 hasta 1819, 1820, que es el famoso viaje de von Bellinghausen que vos citás, los rusos hicieron 7 expediciones prácticamente recorriendo tanto el Océano Índico como los mares del sur, porque, y acá voy directamente a la respuesta a tu pregunta, la primera gran motivación en esta fase del viejo imperio zarista para los rusos era la búsqueda de estatus, fundamentalmente, en oposición tal vez a la mirada más británica, imperial británica, ¿no? Que era la conquista de los mares, la conquista de tierras allende los mares, ¿no es cierto? Para los rusos, en todo caso, y esto podemos hacer una reflexión final luego, les fascina la grandiosidad. Vos fijate que tiene la superficie más grande del mundo, Rusia hoy, siendo un tercio de lo que fue históricamente, ¿no es cierto?, tanto la Unión Soviética como el Imperio zarista, y sin embargo, justamente en ese territorio vastísimo tienen mares internos, tienen ríos, tienen lagos, tienen la superficie boscosa más grande del mundo, tienen las fronteras, la segunda frontera más larga del mundo con China y demás, y sin embargo no tienen acceso a océanos. Entonces, bueno, claro, les fascina llegar o acceder a océanos.
y esto se engancha tal vez con la búsqueda de los mares del sur y la Antártida, ¿no? ¿Por qué llegaron a lugares tan lejanos? Siguiendo la ruta de Cook en esos primeros viajes, porque el que de algún modo inició este camino, siempre en oposición a los ingleses, ¿no? Porque tal vez ahí voy a ensayar una explicación Foucaultiana, digamos. Los ingleses tienen una mirada talasocrática, digamos, en el sentido de unas islas que buscan expandirse hacia el resto del mundo. Los rusos son, o Rusia, básicamente, constituye un país continental en sí mismo. Pero justamente, siguiendo el viaje de Cook, al descubrir Cook que puede o podría haber islas al sur de los mares de Oceanía, o de las islas de Oceanía, bueno, los rusos salen en búsqueda de esa hipótesis, digamos. Van a descubrir esa hipótesis. Y eso justifica no solamente esas 7 expediciones de principios del siglo XIX, sino el viaje de von Bellinghausen a la Antártida, el descubrimiento, digamos, de von Bellinghausen de la Antártida. Eso en una primera etapa. Va a venir una segunda etapa mucho más tardía, ya en el periodo del Imperio Bolchevique, de la Unión Soviética, recién en 1956, con la instalación de la base antártica que va a recibir el nombre de Mirny. Bueno, hay otra llamada Vostok, en realidad hay 6 bases antárticas rusas, permanentes, digo, y ya con otro propósito, porque el Imperio Soviético ya no persigue tanto la cuestión del estatus o la exploración de la grandiosidad de los océanos, o de nuevos mundos, de nuevos continentes. La Antártida es prácticamente el 6º continente, en términos de tamaño está en segundo lugar después de Rusia. Rusia tiene 17 millones de kilómetros cuadrados, la Antártida anda por los 14 millones y pico. Y ahí te das cuenta que, bueno, ya el propósito del Imperio Soviético es la ideología, la expansión de la ideología, ¿no? Es un propósito, si se quiere, más racional que el anterior, que es más emocional. Y la tercera etapa es la que estamos viviendo. Digamos, estamos hablando del Estado ruso, ¿no? Ya no imperial. Es la primera vez en la historia que Rusia deja de ser un imperio y se convierte en un Estado multinacional a partir del 92, bueno, fines del 91, este año se van a cumplir 30 años en diciembre de la caída de la Unión Soviética. Entonces, bueno, Rusia, tras una primera fase de estos últimos 30 años, donde se desentiende totalmente del mundo, se desentiende absolutamente de los estados de Europa Oriental y de los estados más cercanos, por razones económicas, porque ya no puede financiar, como lo hacía la Unión Soviética, esos experimentos. Bueno, por supuesto se desentiende también de todas sus exploraciones científicas y marítimas, ¿no? Va a retomar más o menos 2003-2004, de una manera muy simbólica, porque se va a instalar por primera vez la base de la Santísima Trinidad ahí en la Antártida, que es una iglesia, en realidad, la iglesia de la Santísima Trinidad, que es ortodoxa, e incluso va a ir el patriarca a dar una misa con altos contenidos simbólicos, ¿no es cierto? Lo cual parece retrotraernos a que la Rusia de hoy tal vez se vincule más con ese pasado imperial zarista que con el periodo bolchevique, ¿no? En este sentido, es lo que estoy planteando. Incluso hay la instalación tanto en el Polo Norte como en el Polo Sur de la bandera rusa. Hay una delegación de políticos, de parlamentarios, entre otros está Patrushev, que fue ex jefe del FSB, camarada de Putin, que viaja a la Antártida y que simbólicamente también va y ratifica con la instalación de la bandera rusa el regreso del interés ruso por estos lugares. Y por supuesto, después toda una serie de iniciativas de cooperación científica internacional, entre los cuales, por ejemplo, está la Argentina, ¿no?
Así que en esta tercera etapa, Rusia parece retomar el interés por la Antártida y por los mares del sur, con un carácter, si se quiere, más basado en la búsqueda de su interés nacional, más que nada. Por ejemplo, te doy un ejemplo, 2013, preocupado también por el destino de esta humanidad, ¿no? En el 2013 ellos descubren el lago más profundo, el lago está absolutamente congelado, tiene una superficie muy parecida a la del Baikal, que es gigantesco, el más profundo de la Tierra. Lo cual hace presumir que existen otras fuentes de agua dulce en la Antártida, ¿no? Si se produce el cambio climático de la manera que se está produciendo, la misma expectativa tienen los rusos respecto al Ártico, es probable que la Antártida sea una fuente inagotable de recursos naturales, no solamente para los rusos, sino para la humanidad. Agradecemos al doctor Marcelo Montes y esta interesante reflexión sobre el Atlántico Sur y Rusia, que tendrá una segunda parte para el programa del próximo jueves. Ahora sí los invitamos a todas y a todos a compartir unas reflexiones sobre aspectos que hacen a la construcción de nuestro imaginario bicontinental, concretamente lo que supone las tensiones que genera la representación del mundo, esto es en el planiferio, la representación del territorio global, la concepción de la Argentina bicontinental. Esto es el mapa argentino de la Quiaca al Polo Sur. Los invitamos a compartir estas reflexiones. Buenas tardes. Para este segundo programa traemos algunas reflexiones sobre el sentido, sobre las implicancias que tiene pensar la Argentina bicontinental. Esto es la definición de nuestro territorio, nuestro Estado, que surge a partir de 1946, cuando la Argentina, cuando el Estado Nacional reorganiza la Comisión Nacional del Antártico y por primera vez dota a nuestro Estado de un programa antártico nacional, un programa austral, que supuso la conformación o el despliegue de una intensa campaña para generar una conciencia antártica en la población. Ahora bien, dicho esto, pensar un país, un Estado bicontinental supone situarnos en determinada posición en el concierto internacional. Por lo cual, los argentinos y las argentinas que fuimos educados con esta representación del planeta, con esta representación del mundo, con este planiferio que es de proyección Mercator, vemos que resulta improbable, limitada nuestra posición bicontinental en esta composición del globo. Dado que el planiferio, este planiferio escolar de proyección Mercator, por un lado, entre todas sus características, por un lado adolece del sector antártico. Con esto quiero decir que en el mundo que nosotros aprendemos, en nuestro sistema escolar, la Antártida no existe o apenas se asoma al final del plano. En su despliegue pleno, el planiferio de proyección Mercator supone una composición de este tipo, esto es, desplegado desde el polo norte hasta el polo sur. Ahora bien, estos planos, esta proyección, tiene por un lado la característica de representar a un punto, como es el polo, como son los polos, tanto el norte como el sur, con una línea recta. Por lo cual, provoca una importante distorsión que lleva a revisar la cartografía o las técnicas cartográficas a la hora de representar un estado, como el caso del Estado argentino, hacia el extremo austral, esto es, hasta el meridiano 90 o hasta el mismo polo. Pero por otro lado, este plano, además de esta característica, lo que supone también es una composición eurocéntrica. Esto es,
que está centrado, el meridiano de referencia pasa por Greenwich, es decir, que atraviesa Londres. Por lo cual, para pensar una Argentina bicontinental, tenemos que centrar necesariamente la mirada en un meridiano de referencia, en un meridiano que atraviese nuestro territorio, y proyectar nuestro imaginario, nuestra composición territorial, no como fuimos habitualmente educados desde La Quiaca a Ushuaia, sino desde La Quiaca al Polo Sur. Dicho esto, pensar el recorte territorial, como bien les decía, pensar la representación de una Argentina bicontinental, supone repensar las técnicas de proyección. Dado que en la proyección Mercator, la imagen de la Argentina entendida desde La Quiaca hasta el Polo Sur, tendría más o menos aproximadamente una imagen de este tipo. Pero hay otras formas, existen otras formas de representar el territorio, de representar el globo, de representar el concierto de naciones, y a partir del año 2013, los argentinos tenemos esta nueva proyección para presentar el orbe. Es un planiferio de proyección ITOF. Si entramos en la página del Instituto Geográfico Nacional, como vimos en nuestro primer programa, vamos a poder descargarlo de forma gratuita y con una muy buena definición. Ahora bien, dentro de sus características, este planiferio sí está centrado en un meridiano de referencia que atraviesa nuestro territorio, un meridiano está centrado en América, y por el otro lado, si observamos los polos, también tanto el polo norte como el polo sur están representados en puntos, o sea, recuperando la definición propia del polo, ¿no? Y no en una recta como el polo sur. Por lo cual, en este planiferio que está presentado, o está editado, tanto en su orientación norte-sur como sur-norte, es posible, es mucho más factible, viable, y se hace mucho más didáctico, por decirlo de algún modo, pensar una Argentina desde La Quiaca al Polo Sur. Bien, ahora, hoy, a partir del año 2020, que fue votado en el Congreso, las nuevas disposiciones, el aumento de la plataforma, el aumento del límite exterior de nuestra plataforma, avalado por la Autoridad del Mar de Naciones Unidas, los argentinos y las argentinas tenemos una superficie territorial eminentemente marítima. Esto es que pensar en nuestro país en términos bicontinentales supone a la vez también incorporar el concepto de una Argentina marítima que concretamente al día de hoy duplica en territorio la superficie marítima, la jurisdicción marítima de nuestro Estado, a la jurisdicción continental. Bien, dicho esto, pensemos que nuestro país desde el año 2010 posee una ley que obliga de obligatoriedad del uso del mapa bicontinental, este mapa que va desde La Quiaca hacia el Polo Sur, pero que lamentablemente no se verifica en la práctica. Difícilmente nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos en las escuelas accedan a este tipo de cartografía. Hasta nosotros mismos muchas veces nos resulta novedosa esta imagen, que es obligatoria desde 2010, pero que está concebida a partir del año 1946. Bien, entre sus características, este mapa, a diferencia del Mercator, es de proyección azimutal. Y, como se puede observar en su pie de imprenta, está centrado en el meridiano 60, que es el que atraviesa nuestro territorio.
Tengamos en cuenta en este sentido que el centro del país, cuando nosotros pensamos en el centro geográfico de la Argentina, pensamos en coordenadas mediterráneas, sea Córdoba, sea la Pampa, sea San Luis, pero dentro del marco de bicontinentalidad nacional, el centro del país está centrado en una zona próxima a Ushuaia, en el Atlántico Sur, y en un territorio ocupado militarmente por el Reino Unido de Gran Bretaña. Tengamos en cuenta que a partir de su posición colonialista en Malvinas, Gran Bretaña se arroga territorialidad en todo el Atlántico Sur, o en gran parte del Atlántico Sur, y en todas las islas o archipiélagos argentinos del Atlántico Sur, como son las Sandwich y las Orsas. Por otro lado, proyectar nuestra mirada desde o hacia el Polo Sur, ¿sí?, supone que la Argentina, o los argentinos, reorientamos nuestra geocultura, reorientamos nuestro pensamiento geopolítico, esto es, nuestra ubicación en el orbe, en el planeta, para centrarnos en un meridiano, para centrar nuestra visión del mundo desde nosotros, a partir de nosotros, esto es, de un meridiano de referencia nacional, y por ende queda desplazado a un plano periférico, secundario, el meridiano de referencia, el meridiano de Greenwich, el meridiano eurocéntrico. Bien, estas reflexiones vienen a poner en valor el tema, esta cuestión de cuando hablamos, qué decimos, todo lo que decimos cuando hablamos de una Argentina bicontinental, esta Argentina que nace a partir de 1946, que a partir del año 2010 debe estar presente en todas nuestras reparticiones públicas, en todo nuestro sistema de educación, y que a partir del año 2020, por un trabajo de una década importante que veremos en próximas audiciones, que llevó adelante distintos organismos del Estado Nacional, congregados en la Comisión Nacional del Límite Exterior, COPLA, que en el año 2009 presentó un muy completo informe, más completo a nivel internacional, justificando la extensión del límite exterior nacional, y que en 2016 tuvo un voto favorable, una resolución favorable de la Autoridad de Mar de Naciones Unidas. Por lo que los invitamos a seguir pensando, a seguir reflexionando y a seguir poniendo en valor esto tan caro a todo nuestro sentimiento, a todos nuestros intereses, tanto en el continente como en la Antártida y como en el mar argentino. Bueno, volvemos a estudio luego de haber compartido estas reflexiones con las que seguiremos programa tras programa profundizando estos aspectos que hacen a pensar nuestra nueva cartografía y esta posición argentina bicontinental. Y ahora, Natalia, para este tercer bloque, ¿qué vamos a compartir? Y justamente venimos de estas reflexiones y lo que vamos a ver es cómo llevarlas al aula, de la mano de Tamara Culetón, sobre la Antártida en el aula. Una entrevista que le realizó a Carlos Bairo, en donde va a comentar su proyecto del Museo Marítimo del Presidio de la ciudad de Ushuaia. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sección de Antártida en el aula. Nos vamos de viaje, vamos al sur, o mejor dicho, vamos a ir al centro de nuestro país. Vamos a visitar la ciudad de Ushuaia para conocer más de cerca el proyecto que lleva a cabo el Museo Marítimo y del Presidio de la ciudad de Ushuaia. Vamos a conocer un poco cómo surge este museo y de la mano de nada más y nada menos que su director, el licenciado Carlos Pedro Bairo, un hombre que podríamos definir como marítimo, austral y antártico. Bueno, mi nombre es Carlos Pedro Bairo, soy museólogo, etnógrafo marítimo. El etnógrafo marítimo es el que estudia el hombre con relación al mar, al agua. Eso puede ser el lago Titicaca, el Mar Muerto
la Antártida. No debe ser casualidad que el licenciado Bairo haya elegido Ushuaia como un lugar para vivir. Esta tierra estuvo habitada por pueblos que tenían una verdadera conciencia marítima. Vamos a ver un poquito su historia. Los yaganes fueron una comunidad nativa que se adaptó a ese verdadero laberinto de canales gracias a su estilo de vida nómada y canoero. El nombre yagán fue dado por el misionero inglés Thomas Bridge cuando llegó a Tierra del Fuego. Observó que al estrecho que los europeos llaman Murray, los nativos le decían Yasgayaga, y era el centro de su universo. Por eso eligió yagán para nombrarlos. Los yaganes navegaban todo el tiempo buscando comida y refugio gracias a su canoa, que les permitía recorrer las muchas islas y bahías que los rodeaban. Por eso la canoa era su tecnología más evolucionada. Los conectaba directamente con el mar, definía su estilo de vida y la relación entre familias. Todo esto comenzó en el presidio de Ushuaia, que es a donde tiene la sede los museos estos, que son el Museo del Presidio, por el presidio mismo, que formó económicamente a la ciudad de Ushuaia, el Museo Marítimo, pero que no es naval, es marítimo, porque ahí los indios tenían que navegar, los yaganes tenían que navegar los presos, tenían que navegar los comerciantes, tenían que llevar, los estancieros tenían que llevar las ovejas a pastar a diferentes islas. Entonces es como, digamos, un museo regional, histórico, ¿no? Y la Antártida, que bueno, forma parte de la provincia. Estamos formando el Museo Marítimo de Ushuaia y el Antártico de Ushuaia, José María Solar, forman parte de la red de museos de regiones polares. Ahí ya ahora viene la parte mía como museólogo y la forma de comunicar. ¿Cómo comunicamos esto a los chicos? ¿Cómo comunicamos a la gente en general? Porque la población de Ushuaia es mucha gente que llegó del norte. El norte me refiero al norte de la Argentina. Bueno, todo nos queda al norte, o sea, puede ser desde Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza o lo que sea. Sí, ellos vienen con su educación, ya sea de la primaria, que mucha... No se le ha puesto interés en la parte antártica, y también se debe mucho a temas políticos, ¿no? Porque si en 1949 ya existía el mapa bicontinental, no entiendo cómo por ley en el 2010 se pone de nuevo el mapa bicontinental. O sea, ha habido retrocesos graves a nivel de difundir la Antártida, difundir Malvinas, difundir las islas Orcadas, por ejemplo, Orcas. Se tomó un comienzo, que es el comienzo verdadero de la Argentina en la Antártida, que es 1903-1904. 1903 con el rescate de la corbeta Uruguay, al mando del teniente de Julián Irizar, que rescata la expedición de Nordenskiöld y hacen el primer salvataje antártico con un gran éxito, ¿no? Y ahí estaba nuestro primer argentino que se quedó 2 inviernos en la Antártida, que fue José María Sobral. Y en 1904, en enero, o sea, un mes después, el presidente Roca cierra un trato con los escoceses y le compra las instalaciones y los ayuda económicamente para que puedan volver a Escocia. Y ya que si bien Escocia pertenecía a United Kingdom, ¿no? O sea, es cuando les conviene, pertenece cuando les conviene. Que en 1904, el 22 de febrero de 1904, el izamiento de la bandera argentina en Antártida, que fue el primer país, o sea, no fue el primer país en izar una bandera, pero sí el que no la bajó desde 1904 hasta ahora. Es una ocupación efectiva y haciendo estudios científicos. ¿Por qué las animaciones, las revistas y todo eso? Porque con las escuelas se puede tener mayor público que en el museo propiamente dicho.
porque primero, se educa al chico, yo creo que el chico tiene esa edad, es como una esponja, se le abren más interrogantes, a lo mejor preguntan a casa, muestra la revista en la casa, o dice, en tal canal podemos ver estos dibujos, estas animaciones, porque están libres, se puede ver por internet, uno la puede pasar por televisión, son muy vistas ahí. O sea, esto empezamos hace un año, 2 años. En el 18 empezamos, 19, 20 fue. Bueno, el 20 estuvo un poco frenado, ¿no? Con todo esto. Pero entonces se llega a los escolares, a los maestros, a los directores, a todo el grupo de educadores, y de todo nivel. Porque aunque sea como, dura un poquito, aunque sea lo ven un poco por estar hecho nada más, ¿no? Pero sí deja fuertes mensajes. Y después en la familia, o sea, ese padre que no tiene por qué saber mucho de la Antártida, no tiene una obligación, a lo mejor tuvo interés propio y lo hizo, pero no es, durante muchos años, no estaba en las currículas, no, era como una tierra olvidada. Bueno, con Tierra del Fuego también, la Isla de los Estados no figuraba en los mapas. Largo batallar para que figure hasta en los mapas meteorológicos la Isla de los Estados, que era la continuación de Tierra del Fuego. Vamos primero de todo con gente de Ushuaia. Yo pensando que se recibieron en la universidad, que yo para ti, y tampoco se explicaba nada de Antártida. Así que estudiaron también muchos de ellos. Yo les daba un guión general y después ellos ya hacían un guión limpio con cosas muy simples. O sea, contamos las cosas más relevantes para que impacte. El 23 de febrero hizo la bandera en Orcadas. En septiembre de 1904 se instala la Compañía Argentina de Pesca Sociedad Anónima en Georgia. O sea, que en un año los ingleses vieron cómo le tomaban toda la Antártida, cosa que no les gustó para nada. Entonces enseguida empezaron a mandar desde Malvinas inspectores para ver Orcadas, pusieron una base en Orcadas, que nadie dice que no, que se lo puede aquí, pero era más que nada para molestar, y esos roces cada vez más fuertes, y que ponía como cierta tirante es el Atlántico Sur. El Atlántico Sur ya en forma general, ¿no? Porque era Georgia, Sandwich, hasta que termina con el conflicto de Malvinas. Lo que sí nosotros sabemos es que el museo tiene que ser inclusivo y tiene que tener una comunicación para todo público. Esto ha sido todo por hoy, pero no se vayan, porque en el próximo bloque vamos a ver una de estas pequeñas grandes historias del fin del mundo. Y la semana que viene vamos a seguir conociendo este maravilloso proyecto del Museo Marítimo y del Presidio de la ciudad de Ushuaia. Los y las esperamos. Bueno, hermoso trabajo de Tami a Carlos Bairo en esta entrevista en los que propuso un montón de datos interesantes sobre el museo. ¿Y ahora con qué seguimos, Ariel? Bueno, ahora vamos a seguir también vinculado al museo del Presidio y Marítimo de Ushuaia, con una producción también posibilitada y disponible en la página del museo, gracias al encomiable trabajo que está llevando adelante el licenciado Carlos Bairo, y que tiene que ver con dos antecedentes de los más importantes históricos de nuestra historia antártica nacional. Esto es el trabajo que llevó, o la acción que llevó adelante Hugo Acuña en el año 1904 en la base Orcadas, al frente, cuando fue destacado en ese año, al frente de una oficina postal, que sentó las bases de nuestro reclamo, para sostener la acción, el derecho argentino sobre jurisdicción antártica, y también en la década del 20
la acción que llevó adelante José Manuel Moneta, al frente también de la estación radioeléctrica que se instaló, que nuestro país instaló también en las Islas Orcadas. Así que los invitamos a compartir este valioso material que está concebido desde una perspectiva didáctica como recurso educativo bastante valorable. Pequeñas grandes historias del Museo Marítimo y del Presidio de Ushuaia. Acuña, Moneta y la base antártica Orcadas del Sur. En 1904 el presidente Roca compró la precaria estación meteorológica de Escocia en Orcadas del Sur a William Bruce, jefe de la expedición escocesa. Una vez en manos argentinas, la estación Ormond House en la isla Lori fue nombrada Base Antártica Orcadas del Sur. El refugio medía 36 metros cuadrados, las paredes eran de piedras del glaciar y el techo de lona impermeable. Alojaba a los 5 integrantes de la misión, los equipos científicos y todo lo necesario para vivir. La primera misión en la base antártica Orcadas del Sur. En la primera expedición científica de la base Orcadas del Sur, el empleado postal Hugo Acuña fue el integrante más joven. Tenía solo 18 años. El joven Acuña izó la bandera argentina en la Antártida por primera vez y realizó el primer acto administrativo soberano y antártico. Envió una carta a Buenos Aires con el matasellos de las Islas Orcadas del Sur. Durante el acto se hizo entrega de las instalaciones escocesas a Argentina. Por eso, cada año, el 22 de febrero, se festeja el Día Nacional de la Antártida Argentina. El señor Bruce nos entregó el observatorio y las demás instalaciones. Cuando vimos la bandera en el cielo, nos sentimos como en casa. Durante ese año, Acuña tuvo que aprender a esquiar, a cazar lobos marinos y pingüinos y también a realizar observaciones científicas. Cada misión pasó allí un año entero de completo aislamiento y constante trabajo en equipo. Todos los días, cada 4 horas, tomaban datos del clima y el ambiente, como la presión atmosférica, el viento y la temperatura. Hasta 1941, Argentina fue el único país en recolectar información oficial sobre el clima antártico y ofrecerla al mundo entero. En cada misión, los nuevos integrantes llegaban en embarcaciones como la corbeta Uruguay y los balleneros de la Compañía Argentina de Pesca de las Islas Georgias del Sur. Luego quedaban completamente aislados de todo. La primera transmisión desde la Antártida. En 1927, el técnico del Servicio Meteorológico Nacional, José Manuel Moneta, se convirtió en el primer jefe argentino de una expedición antártica. Moneta había pasado su infancia en Ushuaia, motivado por el diario de viaje que escribió Acuña. Cuando era chico, los pescadores de ballenas y viajeros que llegaban al puerto de Ushuaia contaban historias increíbles sobre la Antártida. Yo soñaba vivir una aventura así. Moneta dirigió la instalación de las torres de radiotelegrafía y una base de transmisión en la base antártica Orcadas. Durante días intentaron comunicarse con Ushuaia. Probaron toda clase de cosas sin obtener resultados. Después de semanas de intentos fallidos, lograron comunicarse con Ushuaia. Desde ese día, la Antártida ya no estuvo aislada. Moneta no era un sujeto que se aburriera fácilmente. Siempre estaba haciendo algo. Ese mismo año filmó la primer película sobre la Antártida. Mi primer documental fue Entre los hielos de las Orcadas y lo filmé para que todos conocieran la Antártida. Con esos avances, Argentina lideraba la carrera antártica. Por eso, en 1942 declaró sus derechos sobre el territorio antártico. Pero ese importante logro no fue sencillo y tuvo sus vueltas, como el incidente en la isla Decepción. Los avances nacionales cambiaron la dinámica en el Polo Sur. Gracias al coraje y la determinación de los argentinos, la Antártida se conectó con el mundo y otros países también pudieron explorarla. Durante el verano de 1951, el jefe de la expedición, Hernán Pujato, instaló el primer asentamiento humano al sur del Círculo Polar Antártico, la Base Antártica San Martín. Pero eso ya es otra historia. Buenísimos los datos del video de recién, con todos temas que tienen que ver y que se pueden llevar al aula sobre esta mirada bicontinental. Los esperamos la próxima semana, ¿no, Ariel? Así es. Así que, bueno, ya llegó la hora de despedirnos. Hasta el próximo jueves, aquí por Bernal TV.
como todos los jueves, en El Ojo Austral.